Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la sexta semana de Pascua. Martes de la sexta semana de Pascua, y la primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 22 al 34. En aquellos días la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 137 y el responsorio es: Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandonas. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas?». Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí.
de justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y en la primera lectura nos encontramos todavía en la ciudad de Filipos, donde Pablo y Silas han fundado esta pequeña comunidad, donde uno de los personajes principales es esta mujer que se menciona llamada Lidia. Y después de unos días, parece que se arma un alboroto. Y el trasfondo de ese alboroto es de que en la ciudad de Filipos había una chamaca, una jovencita, que tenía el don de divinación. Hoy en día podemos decir que es una de estas personas con cierto, podemos decir, dones espirituales o se le podrá calificar también quizás poseída por algún demonio. El caso es de que esta jovencita era controlada por unos señores que la utilizaban para hacer dinero por medio de las divinaciones que ella hacía al decir ciertas cosas de personas, ¿no? Esta muchacha iba tras Pablo y Silas en Filipos, hablando de ellos que eran hombres de Dios. Y llega un punto en el cual Pablo se enfada de que esta chamaca, esta muchacha, vaya detrás de ellos gritando acerca de quiénes son ellos. Y Pablo se voltea y expulsa el demonio de adivinación que esta jovencita tiene. Y esto es lo que causa el alboroto, porque los señores que controlaban a esta jovencita y que hacían dinero con ella, pues al darse cuenta de que ya no poseía ese espíritu de adivinación, pues entonces les ha estropeado la fuente de ingresos. Y entonces estos hombres van y acusan a Pablo y a Silas con las autoridades de que andan enseñando cosas que son contrarias a las creencias de ellos. Y los acusan de ser judíos, ¿no? Y esto es lo que los lleva a que sean castigados físicamente y después encarcelados. Y es aquí donde empieza la lectura de hoy. Dice, en aquellos días la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Así que esto es lo que resulta después de que los hombres que controlaban a esa jovencita, de la cual Pablo expulsó ese demonio de adivinación y que ahora los acusaron contra los magistrados. Ahora los magistrados sin juicio, lo cual después se convertirá en un problema para ellos porque no saben de que Pablo es un ciudadano romano y que por tanto como ciudadano romano tiene derechos de ser juzgado propiamente y no ser castigado físicamente de la forma que aquí lo es, que es esto se narra más adelante de lo que se nos dice hoy en la primera lectura. Así que los magistrados están actuando sin darse cuenta de que Pablo es un ciudadano romano y están haciendo con él algo que no debían, porque la ley romana protegía a los ciudadanos romanos de no ser tratados como esclavos o como si no fueran ciudadanos del imperio romano, ¿no? Así que son azotados y después encarcelados. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Así que se los llevan a la cárcel y siguiendo esta orden, el carcelero los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así que a pesar de que están en la cárcel, después les ponen cadenas en los pies y en las manos. Pero después viene lo interesante. Están presos, ya han recibido una paliza física
y están todavía con cadenas en las manos y en los pies. Pero el ánimo de ellos es impresionante. Dice, a eso de la medianoche, a medianoche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor. Cantando himnos al Señor. Es impresionante. Pablo nunca manifiesta un sentido de victimismo, no sabe de que por causa de Cristo esté sufriendo. No, todo lo contrario, lo ven como privilegio de que puedan sufrir por el Evangelio, de que puedan sufrir por su fe en Cristo, ¿no? Y esto es algo singular e impresionante de esta generación de cristianos que nos narra los hechos de los apóstoles, ¿no? De cómo a pesar de las persecuciones, de las palizas, sufrimientos, pues nunca se veían como víctimas, sino que la experiencia tanto de la resurrección como del Espíritu Santo los motivaba para que aún sus tribulaciones fueran vistas por medio de la fortaleza que Dios les da por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y esto es algo que realmente podemos aprender, ¿no? De que nunca estamos solos, de que también hemos recibido este mismo Espíritu que no solamente fortaleció a estos primeros cristianos, sino que también los impulsó para que dieran estos testimonios ante el mundo, y un mundo caótico, un mundo violento, un mundo que lo rechazaba, un mundo que mató a muchos de los primeros cristianos. En los primeros 300 años de la iglesia cristiana, todos los santos que tenemos, santos y santas, son mártires, hombres y mujeres que dieron su vida por la fe en Cristo. Y esto es algo impresionante, ¿no? Y aquí estamos viendo a Pablo y Silas, pues que están sufriendo las consecuencias de su fe. Pero no manifiesta ningún sentido de victimismo, todo lo contrario, el hecho de que están en la cárcel cantando, ¿no? Y uno puede imaginarse de cómo el resto de los presos que están juntos con ellos ahí, pues al escucharlos cantar y orar, ¿qué pensarían de ellos, no? Pues que esta par de locos, ¿quién será, no? Pero la alegría y gozo que manifestaban también los ha dejado impresionados, ¿no? Dice, de pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. Así que ocurre un terremoto, se abren las puertas de la cárcel, se les caen las cadenas y ahora el carcelero se queda asustado porque piensa que al darse cuenta que las puertas de las cárceles están abiertas, piensa que se han huido y esto pues lo pone en problema mortal, porque a él al ser responsable de los reos y que se le hayan escapado, pues esto es muerte para él. Y antes de que lo maten públicamente prefiere matarse a sí mismo. Por eso dice, el carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse, ¿no? Sí que se va a suicidar porque sabe que el que se den cuenta los magistrados de que se le escaparon sus presos, pues para él sería pena de muerte. Pero entonces Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos, ¿no? Impresionante, impresionante. Pablo se da cuenta que está por matarse el que los cuida y les salva la vida. No te hagas daño. Aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Vaya experiencia del carcelero, ¿no? Primero el terremoto. Ya la experiencia de un terremoto ya es para que nos espante, nos asuste, ¿no? Y después la posibilidad de que los reos hayan escapado, ¿no? Y escuchar esa voz que le diga, no te hagas daño, aquí estamos todos, ¿no? ¿Qué pasaría por la cabeza de este carcelero, ¿no? Temblando, dice, se arrojó a los pies de Pablo y Silas y después los sacó de allí y les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Tal fue su experiencia de escuchar a estos hombres cantar estando presos y encadenados, ¿no? Después de la golpiza que les han dado.
Y el hecho de que Pablo le salva la vida proviene de que él se mata a sí mismo al pensar de que se hayan escapado, ¿no? Así que todas estas experiencias, todos estos momentos llevan a este carcelero a acercarse a Pablo y a Silas en un momento crítico de conversión. ¿Qué debo hacer para salvarme? Y son palabras pues que crea la oportunidad para que Pablo entonces ahora se dirija a este carcelero y ya le hable más explícitamente acerca de Cristo, el por qué ellos están en la cárcel, el por qué han sido apaleados, ¿no? El por qué están regocijados aún después de la golpiza y aún después de estar encarcelados y encadenados, ¿no? Del por qué, de dónde es este gozo, ¿no? Y esto es algo que también Pedro en su carta menciona: siempre estén preparados para dar motivo de su fe y esperanza, ¿no? De que nunca perdamos la oportunidad de compartir el por qué mi vida es lo que es, el por qué vivo con esperanza, el por qué de nuestro gozo, el por qué de la forma en que yo me veo en mí mismo, me veo en el mundo, me veo como hijo e hija amada de Dios, me veo como mi fe de que mi vida está fundada en algo más que mí mismo, ¿no? Y así que estas palabras de Pedro en su carta, ¿no? Que siempre estemos dispuestos para dar un testimonio o razón de nuestra fe y esperanza. Pues aquí Pablo precisamente hace eso ante este carcelero, que después de toda esta experiencia, todo este drama, ¿no? Se arrodilla ante ellos y le dice: ¿qué debo hacer para salvarme? Y Pablo le contesta: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y aquí dice: le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y ahora viene la reacción del carcelero a toda esta situación, tanto el terremoto, de que Pablo le salva la vida, después de lo que Pablo le comparte acerca de Jesús, y después ese clic que hace en su vida que lo lleva a responder a esta iniciativa de Dios por medio de Pablo y Silas para con él. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Así que la respuesta del carcelero es atender a estos hombres, Pablo y Silas, ¿no? A curarles sus heridas, a cuidar de ellos. Esta es la respuesta en gratitud a lo que él acaba de experimentar. No solamente de que Pablo le salva la vida, no solamente de que está salvo después del terremoto, sino que de la palabra y la salvación que ahora ha caído en su vida, y de la orientación que ahora este encuentro con Cristo en la predicación de Pablo y Silas le abre toda una nueva vida. Y esta es la experiencia radical de la cual somos llamados a compartir y a dar testimonio. Una cosa es conocer acerca de Jesús, leer acerca de Jesús, escuchar acerca de Jesús, y otra cosa es vivir una relación con Jesús, vivir una relación en Dios, vivir una relación en el Espíritu, que va más allá de lo intelectual, va más allá de lo racional, y es la experiencia existencial que nos mueve y que nos lleva a decir: hay un Dios. Y este Dios lo conozco no simplemente porque alguien me lo contó, porque lo leí, porque lo escuché, sino porque ha venido a mí. Y este Dios me ha salvado, y este Dios me ha renovado, y este Dios me ha transformado, y este Dios me ha cuestionado, y este Dios ahora me lleva y me trae ante ti para compartir mi testimonio de cómo mi vida ha cambiado en Él y por Él. Este es parte de lo que los primeros cristianos compartían de su experiencia en Cristo.
lo cual nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio que tú das ante el mundo de quién dice Dios que eres y la vida a la cual eres llamado? Y el testimonio que das, ¿viene simplemente del conocimiento acerca de Cristo o hay algo más? O sea, una experiencia concreta, una experiencia existencial en la cual tú puedas identificar el antes y después de Cristo, ¿no? Y esto es algo que es fundamental y necesario para nosotros, para no solamente hacernos partes de esta realidad del reino de Dios ya entre nosotros, ya inaugurados en Jesucristo, sino también de lo que significa ser iglesia. La iglesia está construida sobre el testimonio de hombres y mujeres que Dios llama, que Dios atrae, que Dios cambia y transforma, ¿no? Y esta tiene que ser también nuestra experiencia. Así que el carcelero se los lleva aparte, les sana sus heridas y después los invita a su casa. Los preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios, ¿no? Y esta celebración pues nos da ciertas referencias quizás a algo como la Eucaristía, ¿no? La palabra Eucaristía significa acción de gracias, pues prácticamente es lo que este carcelero junto con su familia ahora están haciendo en torno a esta nueva experiencia en Cristo, por medio de la predicación y del bautismo que acaban de recibir. Pues están celebrando lo que acaban de recibir. Es la actitud del cristiano fundamentalmente, la actitud de gratitud, de dar gracias, puesto que es algo que no meritamos, que no ganamos, que no merecemos, pero que igualmente se nos da puramente por la iniciativa y gracia de Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Nuevamente Jesús está en este último discurso a sus discípulos y el contexto es la última cena. Jesús les ha venido hablando acerca de su próxima partida y los discípulos están tristes, están agobiados. Pero Jesús busca de animarlos y es aquí donde continúa el tema también del Paráclito o el Espíritu Santo. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Bueno, en realidad sí, ya le han preguntado, si recordamos las intervenciones de Tomás cuando le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? ¿No? Y ahí es donde Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad, lo cual es una pregunta quizás un poco inocente de Tomás, pero la respuesta que Jesús nos da deja plasmada pues una de las afirmaciones más bellas que tenemos en torno a Jesús, ¿no? Así que ya sí le han preguntado a Jesús a dónde vas, ¿no? Es la pregunta de Tomás, y después de la pregunta de Tomás viene la pregunta de Felipe, que le pregunta, enséñanos al Padre y eso será suficiente para nosotros. Y la respuesta que Jesús le da a Felipe también es muy significante. Felipe, me pregunta acerca del Padre, pero ¿qué no sabes que el que me ve a mí ve al Padre? ¿No? También palabras y afirmaciones impresionantes de Jesús en torno a su propia identidad. Así que sí le han preguntado, ¿no? Pero quizás ellos no han entendido claramente porque están agobiados, están quizás paralizados por estas palabras de Jesús de que se marcha, pero que no los dejará solos. Y aquí nuevamente entra el tema del Paráclito cuando dice, es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas, o sea, de su próxima partida. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Ya ayer hablamos acerca de el significado de esta palabra Paráclito, de que tiene diferentes funciones. Un Paráclito, pues literalmente les comentaba ayer de que es alguien que está a un lado de otra persona, como un abogado, como un consejero, ¿no? Literalmente es el significado de la palabra Paráclito, alguien que está a un lado de otra persona. Pero
lo que connota o el significado profundo o más rico de esta palabra paráclito se puede entender según las funciones de un paráclito, que es ayudar, iluminar, fortalecer y exhortar. Son algunas de las funciones que lleva a cabo un paráclito. Pero también hay otra colección de palabras que biblistas han utilizado cuando tratan de traducir esta palabra griega a otras lenguas, y otras palabras que históricamente han utilizado, como en el Evangelio de ayer, es la palabra consolador o a veces abogado. Así que abogado, intercesor, ayudante, consolador, consejero son otras palabras sinónimas que buscan dar el significado más profundo, más denso de esta palabra griega paráclito, que hace referencia al Espíritu Santo. Y Jesús dice, si no me voy, no podrán recibir el Espíritu Santo, ¿no? Y aquí a lo que Jesús se refiere es de que, en cierta manera, la palabra hablada a veces tiene muchos límites, ¿no? De que aún la experiencia humana misma está limitada a poder expresar la profundidad y el misterio de Dios mismo, ¿no? Así que no hay palabras suficientes para poder hablar de Dios, para poder describirlo, poder escribir la experiencia con el encuentro de Dios. Y no hay experiencia humana suficiente que pueda expresarse, ¿no? Así que siempre quedamos corto cuando queremos hablar acerca de Dios, cuando queremos hablar acerca de quién es Dios, qué es Dios, cómo se vive Dios, cómo se expresa Dios, cómo se manifiesta Dios. Y por eso, quizás aquí Jesús dice, sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque el Espíritu Santo, que está más allá de lo intelectual o de lo lógico, o de lo físico, ¿no? Solamente el Espíritu tiene la capacidad de enseñarnos, de revelarnos, de acercarnos a lo que Dios solamente nos puede dar, ¿no? Que la palabra no puede captar, que la palabra no puede comprender, que la palabra no puede transmitir, y solamente eso que Dios nos puede dar y nos quiere dar, se puede llegar a Él, a eso, por medio de la experiencia. Y no es una experiencia intelectual, no es una experiencia puramente humana, sino algo que va más allá a lo que le llamamos espiritual, ¿no? Y esto es lo que el Espíritu de Dios, el Paráclito, es capaz de hacer, que la palabra que Jesús mismo, o sea, Jesús antes de la muerte, antes de la resurrección, que tampoco quizás Él puede llevar a cabo. Y aquí podemos hacer una distinción entre el Jesús, el hombre, y Jesús, el Cristo. El Jesús, el hombre, vive en el tiempo y el espacio, y como tal está limitado por el tiempo y el espacio. Pero el Cristo es el Cristo más allá del tiempo y el espacio, el Cristo que está por encima de lo material aún, que está más allá de lo físico. Y podemos decir lo mismo del Espíritu Santo. Así que Jesús, al regresar al Padre, manda al Espíritu Santo para que lleve a cabo lo que Jesús, el hombre, físicamente, pues porque vivía en el tiempo y el espacio, no podía dejar claro, hacerlo entender más claro, porque los límites en el cual vivimos, el tiempo y el espacio, simplemente es imposible revelar, manifestar, enseñar, y solamente es algo que el Espíritu puede llevar a cabo, ¿no? Y yo creo que a esto hace referencia Jesús cuando le dice a los discípulos que les conviene que me vaya, porque entonces ya no será el Jesús del tiempo y el espacio, sino el Cristo universal y el Espíritu universal, el Espíritu más allá de los límites temporales, que hará posible lo que Jesús antes de la muerte
no podía hacer más claro. Dice, y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. Así que este es el pecado de no creer, no aceptar de que Dios ha venido a nosotros en Jesucristo. Y este Dios es la encarnación de Dios mismo. Y de justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. Así que la justicia es de que Dios ha justificado a su Hijo por su entrega total, por su amor incondicional al Padre y a nosotros, ¿no? Y esta es la justicia que por eso Dios lo regresa de donde vino, la ascensión a Dios Padre. Y después el juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Todo aquello que se opone aún la personificación misma del demonio, de que es el enemigo de Dios, de todo aquello que se opone a Dios y al plan de salvación de Dios y al reino de Dios, pues ya está vencido, ya está condenado. Y esto es lo que Jesús ahora está diciendo y compartiendo con sus discípulos para confortarlos, para decirles, sí, sufrirán, pero no desesperen, no se suelten de mi mano. Sí, la pasarán difícil, vendrán días de oscuridad, pero no estarán solos. No estarán solos porque el Espíritu de mi Padre también caminará con ustedes y transformará su tristeza en gozo y desbloqueará ese parálisis de miedo para que ustedes se conviertan en mis testigos de mi vida, de lo que Dios ha hecho en mí y por mí, y de lo que ahora Dios continuará haciendo en ustedes y por medio de ustedes, ¿no? Pues todo esto es parte del consuelo que Jesús les quiere dar a sus discípulos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.